Mis amigos, muy buenos días. A principios de este mes, el 4 de noviembre, un avión tipo 11MD, un trimotor, pueden ver la maqueta aquí, perteneciente a la compañía United Parcel Service, se estrelló al despegar del aeropuerto de Louisville. Despegaba de la pista 17R y luego todos vimos las imágenes. Durante el despegue hubo una bola de fuego en el ala izquierda. La aeronave tuvo dificultades para ganar altitud y posteriormente volvió hacia el suelo y se estrelló. Murieron 14 personas en esta tragedia. 3 en el avión, copiloto, comandante de vuelo y otro copiloto sumamente experimentado. Los 3 y 11 personas en tierra, además de heridos. Desde entonces han pasado varias cosas. Primero, la Asociación del Fútbol Argentino prohibió todos los 11MD que quedan. Todos se usan para transporte de carga. Hoy en día no hay ninguna aerolínea que use este tipo de avión para el transporte de pasajeros. Así que las empresas que usaban ese avión se vieron obligadas a dejar de usarlo. Literalmente no funciona. De hecho, fue tan repentino que, por ejemplo, hubo un avión de United Parcel Service, un 11MD, que estaba rodando para despegar. Estaba lleno de todo eso, lleno de vuelos programados y todo. Los muchachos llegan a la entrada de la pista y reciben un mensaje para regresar de inmediato. El avión no puede volar, así que así estamos. FedEx usa el 11MD a nivel internacional. United Parcel Service solo lo usa en destinos locales dentro de Estados Unidos. De hecho, cuando lo ves, iba de Kentucky, el centro de United Parcel Service, hacia Hawái, pero siempre dentro de Estados Unidos. En cambio, en FedEx, por ejemplo, lo usan a nivel internacional. Vi una foto hace rato de un 11MD de FedEx, parece que está atascado en Japón. Tienen más 11MD varados en otros lugares. ¿Volverá a volar? No se sabe nada en este punto, pero tal vez sea el final para ese avión, porque de todas formas, incluso antes de este accidente, ya estaba llegando a su fin. De todas formas, no le quedaban muchos años de operación, excepto que ahora con esta parada, ¿sí? Ahora, hay que gastar millones para volver a ponerlos en vuelo, para restablecer la seguridad de esos aviones y ponerlos de nuevo en servicio. ¿Vale la pena? Habrá que evaluarlo, pues a veces no lo es. Si el avión tiene 3, 4, 5 años de vida útil, no vas a gastar millones para ponerlo en regla, para que vuelva a volar. Quizá pienses que es el momento de deshacerte de él. Un informe preliminar fue emitido por el Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Es un informe de progreso, como se dice. Así que aquí no hay intento de análisis ni de dar explicaciones. Simplemente son los primeros elementos de esta investigación que se presentan así, de manera general. Entonces, hoy sabemos que durante la aceleración todo ocurrió de manera completamente normal. Es un aparato que aceleró a lo largo de la pista 17R de manera completamente normal hasta el momento de la rotación. En el momento en que se eleva, las ruedas dejan el suelo. Y ahí el reactor izquierdo se va a desprender, o sea, el número 1 se va a arrancar. Entonces, se arranca. Un detalle muy importante, con su pilón. Eso significa, en realidad, aunque tal vez no lo parezca, no es el reactor el que se arrancó, sino más bien el pilón del reactor que se desprendió del ala, así que el reactor se fue junto con el pilón. Se ve subir casi verticalmente, así que pasa por encima del ala, sube casi verticalmente porque todavía tiene un poco de empuje residual. Está en llamas, es combustible. Y luego supera la altura del timón vertical, la deriva vertical, y de hecho después cae de nuevo. El avión llega a unos 10 metros, 30 pies nos dice la Junta Nacional de Seguridad en el transporte, unos 10 metros. Llega al final de la pista, hay una barrera por encima de la cual va a volar, pero no podrá subir mucho más alto. Varias preguntas ahora. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Este reactor se desprendió durante el despegue? Recordamos, para quienes vieron el video hace aproximadamente 2 años, lo recordamos. El American Airlines 191 era un Douglas Commercial 10. El 11MD viene del Douglas Commercial. 10 es una versión alargada, es una versión modernizada del Douglas Commercial. 10 tiene muchísimas opciones técnicas que son las mismas. Entonces hay un Douglas Commercial, 10 a finales de los años 70, fue el vuelo American Airlines 191, fue en Chicago. Durante el despegue, al rotar, el motor número 1 se desprendió igual, volcándose sobre el ala. Y luego, ¿qué hizo el aparato? El aparato entró en pérdida, lo hizo. Quizá había un pequeño detalle del que hablé la última vez, es que los slats, los dispositivos de borde de ataque, se retrajeron.
También están los pilotos que siguieron el procedimiento y eso fue lo que realmente los mató, porque en el momento en que el motor cayó, no hubo fuego en el vuelo 191 de American Airlines, el motor cayó. Sí, dañó el ala, pero en ese momento tenían velocidad suficiente para ascender con seguridad. Podían ascender, dar la vuelta, tirar combustible y aterrizar. La realidad es que al perder el reactor ya no pueden verlo ni tener contacto visual. Desde la cabina pensaron que era una falla de motor, entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a reducir la velocidad a la velocidad V2 y de hecho la velocidad V2 estaba 6 nudos por debajo de la velocidad de pérdida con los slats retraídos. Si hubieran mantenido su velocidad y seguido ascendiendo, el avión no habría entrado en pérdida. Pero tendrían que haberlo sabido, Enrique, no lo sabían. Tendrían que haber sabido el grado de daño, tendrían que haber sabido que los slats estaban retraídos, tendrían que haber sabido que el reactor estaba perdido. Pero bueno, no se les puede reprochar que hayan seguido el procedimiento publicado en ese entonces, que hayan seguido su entrenamiento de ingreso, pero el hecho es que de manera totalmente teórica, ese accidente del American Airlines 191 no era absolutamente necesario. No era matemáticamente necesario, era evitable, excepto que cuando se le añade encima la capa de procedimiento, bueno, pues ahí está, eso causó una hecatombe. Creo que, si no me falla la memoria, hubo 271 muertos. Es el accidente de avión más grave en Estados Unidos hasta ahora. Decía que en el caso del American Airlines 191, el motor se desprendió durante la rotación. En el avión del PS, de igual manera, en el momento de la rotación, el motor se desprende. ¿Por qué justo en ese momento? De hecho, es muy probable que se trate de un efecto de momento o de fuerza giroscópica. ¿Por qué? Les cuento, tal vez les muestro un ventilador como este. Entonces aquí tenemos un ventilador. No voy a encender, porque si lo enciendo solo van a escuchar eso en los micrófonos. De hecho, imaginen que está girando y de repente lo inclino bruscamente hacia arriba. Eso es un ventilador de plástico, pero imaginen si fuera de metal, más pesado y girara muy rápido. Tiene momento giroscópico y resistencia. Al inclinarlo hacia arriba, tiende a irse lateralmente, siguiendo en 90 grados, siguiendo el sentido de la rotación. Obtienen el mismo efecto si toman una rueda de bicicleta, la sostienen por el eje, la hacen girar a gran velocidad, lo más que puedan, y después intentan inclinarla. Cambian la dirección del eje y van a ver, hay una tendencia, hay una fuerte resistencia y se van a crear fuerzas laterales. Entonces, eso es un efecto giroscópico. El efecto giroscópico más fuerte en los reactores ocurre en el momento del despegue. ¿Por qué? Porque los reactores están a fondo o casi a fondo y luego el avión se eleva y ustedes no tienen. Se eleva entre 15 y 18 grados según los aparatos y lo hace rápido unos 15 grados. No tienen un equivalente de ese momento en todo el resto del vuelo, porque incluso al aterrizar, cuando se eleva, por ejemplo, es una elevación que se hace, pero los reactores están relativamente desacelerados en ese momento, no están al máximo como durante el despegue. Entonces, hay ese momento que provoca ese efecto giroscópico que hace que si un reactor tiene los soportes debilitados o dañados, es en ese momento cuando el riesgo de que se desprenda es máximo. Entonces, tenemos otro aparato que hizo eso. Entonces, ahora, una historia que quería contarles es que este aparato es extremadamente antiguo. El avión que se estrelló del PS, bueno, tenía 93,000 horas de vuelo, es muchísimo. 93,000 horas de vuelo y 21,000 ciclos. Las fijaciones del pilón al ala se suponía que debían ser revisadas, debían ser inspeccionadas a fondo entre 28,000 y 29,000 ciclos. Si hacemos una regla de 3, vemos que es una manera de decirlo, que debieron haber sido inspeccionados o debieron haber sido inspeccionados en el futuro, más o menos 140,000 horas de vuelo y probablemente el avión tendrá 50 años. Una manera de decir que fueron diseñados para nunca ser inspeccionados, porque simplemente los aviones comerciales nunca alcanzaban esa cantidad de horas de vuelo ni esa cantidad de ciclos. Se retiran antes de alcanzar esos valores teóricos por otras razones. Entonces, en realidad, si quieres, McDonnell Douglas había diseñado estos sujetadores para que nunca fueran inspeccionados a fondo. Sí, hubo inspecciones visuales regulares, una de ellas se hizo y el informe provisional llegó en octubre.
pero el hecho es que la inspección realmente a fondo solo existía en teoría. Eso fue lo que pasó. Y aquí tenemos imágenes sumamente interesantes. En este informe, lo que pasó es que el reactor, o más bien el pilón al que está sujeto el reactor, se rompió. Se rompió un anillo de retención, ¿ves? Y desde ahí todo lo demás sucedió en cascada. Entonces, solo para mostrarte algo, cómo se sujetan los reactores. Aquí tienes el pilón que en realidad se sujeta en dos lugares. Eso significa que primero el reactor está sujeto al pilón, pero después el pilón mismo se sujeta en dos lugares. Hay un lugar en la parte trasera y un lugar en la parte delantera. No es mucho, son solo dos lugares que permiten suspender el reactor. Y en Airbus y también en Boeing, pero es extremadamente pequeño, hay bielas de empuje, son bielas que van a transmitir el empuje. Porque en realidad funciona así. Tienes el reactor que está suspendido, entonces está colgado del ala. Esas suspensiones para el peso del reactor, va a soportar el peso si quieres de la cosa. Por otro lado, un reactor empuja hacia adelante la mayor parte del tiempo, empuja hacia atrás cuando se invierte el empuje. Y entonces ahí hay bielas, son varillas que pueden ser ya sea dos varillas separadas o puede ser una varilla en V, como en el Boeing 787. Les voy a mostrar el mecanismo. Y de hecho, estas bielas son capaces de trabajar cuando están estiradas, que es la mayoría del tiempo, o bien trabajar en compresión durante la inversión de empuje. Son esas bielas las que se van a sujetar hacia el ventilador del reactor, es el ventilador, la soplante, la que da la mayor parte del empuje. Así que es ahí donde vamos a buscar un punto de sujeción, justo al nivel de la soplante. Y vamos a venir con la barra hasta el nivel del ala, de la estructura del ala, para poder asegurar. Esta barra va a asegurar en realidad la parte axial del esfuerzo, así que el empuje del reactor será transmitido por esta barra. Entonces, en realidad, cada uno va a hacer un trabajo de manera diferente. El sistema que destacó Deons viene del Douglas Commercial 10 y ya fue bastante criticado en la época de American Airlines. Si revisan el informe del accidente, página 22, el informe del accidente de American Airlines, 191, verán que describen una problemática relacionada con el montaje. Eso significa que cuando miras aquí tenemos el ala. Entonces esto en negro es el ala y tenemos esta parte negra aquí que permite, entonces eso permite soportar el pilón, ¿ves? Entonces el pilón tiene un eje aquí y hay una rótula. Aquí, en este nivel, hay una rótula. ¿Por qué hay una rótula? El reactor, solo para darte una visión en 3D, el reactor es así, ¿de acuerdo? El ventilador es así, esto es el ventilador. Y luego tenemos el pilón que sube así y se engancha aquí, ¿de acuerdo? Y el plano del diagrama. En el plano del diagrama tenemos precisamente esta parte verde que pertenece al pilón y la parte negra que pertenece a la estructura del ala. Y entre los dos está este montaje por rótula. Entonces, el montaje por rótula es lo que permite al reactor moverse un poquito. ¿Sabes cuando estás en un avión de la isla y miras por la ventana o por la ventanilla? Cuando hay turbulencias, ¿ves qué? ¿Ves el motor haciendo un baile así? ¿Lo ves vibrar un poquito? Y de hecho no está soldado al ala, no está unido por puntos de soldadura, no está atornillado firmemente al ala, está montado sobre una rótula para permitir cierta flexibilidad. Eso le permite moverse a ambos lados. Y eso es una pequeña rotación, ¿verdad? A nivel de esta unión a la pilón. Entonces, lo que descubrieron en la época del American Airlines 191 en muchísimos aviones es que como el montaje aquí no tiene una especificación extremadamente clara o una tolerancia extremadamente clara. Por parte de McDonnell Douglas, lo que pasaba era que había una distancia aquí que a veces podía disminuir hasta tal punto que podía llegar. Cuando revisaron varios aviones, encontraron que podía ir de 0.13 milímetros, o sea, una décima de milímetro, hasta 1.14 milímetros. Así que podía ser entre una décima hasta más de 1 milímetro, lo cual de todos modos no es muy preciso, ¿sabes? Cuando estamos en este tipo de ingeniería, no es nada preciso. Entonces, en los casos, mira lo que pasa, en los casos donde la distancia es extremadamente pequeña, estas dos piezas, la verde y la negra, que se supone que normalmente pueden
moverse una con respecto a la otra según el eje, la rótula, pues pueden entrar en contacto. Podemos tener un contacto no deseado. Entonces, el contacto no deseado es que, por ejemplo, imagina la rotación aquí, esta gira así, y puedes imaginar, por ejemplo, que esta parte de aquí entra en contacto. ¿De acuerdo? En ese momento ya no tenemos posibilidad, ya no tenemos esa flexibilidad, ¿ves? De rotación, de ligera rotación lateral. Entonces, ¿qué ocurrirá? Hay una gran presión aquí que se transmitirá por estas ramas y que potencialmente puede romperlas. De hecho, en ese momento las dos ramas se rompieron, se habían debilitado por esto, pero también por la manera en que American Airlines en ese momento había utilizado un gato hidráulico, bueno, un montacargas hidráulico para reemplazar el reactor. Y esto, por supuesto, dañó gravemente esos soportes que solo esperaban la ocasión para desprenderse. De hecho, el año anterior, creo que este accidente ocurrió en el 79. En el 78 hubo un accidente similar en Continental. No llegó al accidente. Mientras instalaban el reactor, rompieron los sujetadores. Normalmente eso debió haberse reportado a la Asociación del Fútbol Argentino porque es un daño en la estructura de un avión. ¿Pero qué hicieron? Simplemente lo repararon ahí, reemplazaron algunos elementos y todo eso. Y luego encubrieron el asunto. Y la Australian Transport Safety Bureau les reprochó eso en el informe del accidente de American Airlines 191. Entonces, lo que tenemos hoy es que este aparato de United Parcel Service de alguna manera heredó los problemas del Douglas Commercial 10 y luego los trajo de vuelta a nuestra época. Y hoy, ahí está, encontramos exactamente el mismo accidente de 1979, el American Airlines 191, que de hecho se menciona en el informe de accidente intermedio y probablemente será mencionado en el informe final. Pues bien, ese accidente ha vuelto a aparecer en nuestra época. Pérdida de motor y esta vez en lugar de qué. Porque en ese entonces, cuando hubo la pérdida del motor en American Airlines, se decidió hacer esto. Habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era asegurarnos de que si un reactor se desprende y llega a golpear los slats, estos no se retraerán. Eso fue lo que hicieron. Entonces cambiaron la configuración de los slats, de modo que si hay uno que está roto y hay una pérdida hidráulica y todo eso, estos no se retraerán solos en un ala mientras están extendidos en la otra, causando pérdida de sustentación asimétrica. Eso fue cambiado. Por otro lado, el verdadero problema es el montaje del reactor en el ala o el montaje del pilón en el ala. Bueno, no fue cambiado, no fue modificado a fondo. Así que hoy se vuelve a romper. Los slats no se metieron, es cierto, pero eso debíamos tener. Ese es el informe, aún no lo hemos hablado. Lo que debimos tener fue el daño a los reactores. Probablemente este se desprende. Hay fuego, hay piezas de metal que salen volando por todos lados. Probablemente ese reactor se tragó algunas, tal vez ese también. Tenemos un avión sin suficiente potencia, por eso no pudo elevarse ni subir. ¿Y ahora qué hará? Regresará al suelo y causará los daños mencionados al inicio del video. ¿Eso es todo? Ese fue el informe preliminar del accidente del ND-11 del PS. Les agradezco por apoyar este canal y también agradezco a quienes lo hacen en Patreon. Francamente, sin ellos este canal no podría existir. A cambio tendrán acceso a videos exclusivos, al igual que quienes se suscriben a este canal. Por cierto, suscríbete. Es una manera de mostrarme que te gusta Aldo Esteron, aviación. Nunca pido suscripciones, pero solo para darte un ejemplo. Este canal tuvo 400 suscriptores en los últimos 30 días. Eso significa que a este ritmo tengo 144,000 suscriptores. Para alcanzar los 150,000 probablemente deba esperar hasta inicios de 2027, ¿de acuerdo? Así que solo quería decirles que hagan clic, suscríbanse por favor. Es lo mínimo que pueden hacer para mostrarme que aprecian mi trabajo. Nos vemos en un próximo video y hasta muy pronto.